Ya. Voy a iniciar la grabación y comenzamos con la clase. A ver, en la clase pasada vimos hasta el ejercicio de la derivada de pi hasta raíz de x, ¿ya? Es decir, hicimos este ejercicio. Ya. Veamos cómo nos va con el otro problema. La derivada respecto a x. La derivada respecto a x de 3x hasta x al cuadrado de 1 sobre t al cubo más 1 de t. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es de decir que esa función sí tiene integral. ¿Sí? Que esa función sí tiene integral. Que si conocemos la integral o si calculamos la integral. Entonces la derivada respecto a x de 3x hasta el cuadrado de x es 1 sobre t al cubo más 1 de t. Y esto será igual a la derivada respecto a x. Y utilizamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Decimos o asumimos que sí tiene derivada. Perdón, que sí tiene integral. Esto será f de x al cuadrado menos f de 3x. ¿Ya? Ahora vamos a derivar. Y ahora vamos a derivar. La derivada de esta función sería f' de x al cuadrado por la derivada de la interna. En este caso sería 2x. Menos f' de 3x por la derivada de la interna. En este caso sería 3. Ahora, la derivada de la integral, esto significa la derivada de la integral. Esto es la derivada de la integral. La derivada de la integral es la misma función que tratamos de integrar, pero evaluada en ese número. Entonces, ¿qué función tratamos de integrar? Tratamos de integrar 1 sobre la variable al cubo más 1. Esa función se trató de integrar. ¿Evaluada en qué número? En x al cuadrado. Por 2x. Menos. La derivada de la integral es la misma función que se trató de integrar. En este caso será 1 sobre la variable al cubo más 1, pero evaluada en 3x. Esto será 2x sobre x a la sexta más 1, menos 3 sobre 27x al cubo más 1. Y ahí terminaría el problema. Les doy unos minutos para que copien. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Ya, veamos otros problemas. Veamos, por ejemplo, este. Y yo creo que con ese terminamos esta parte y les presentaré otra clase de ejercicios que involucran al teorema fundamental. Aquí será la derivada respecto a x de la integral de 5x
seno de x, la raíz de t al cuadrado más 1. A ver, les voy a dar unos minutos para que lo hagan. Esto es relativamente fácil, ¿no? Les voy a dar un tiempo para que hagan eso. Ya les comparto. Veamos, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre les recomendaré es aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. La mayoría de problemas se presta para eso. La mayoría de problemas se presta para eso. En el segundo teorema fundamental del cálculo, lo que hacemos es suponer que esa función sí tiene una integral. Esto será f de 5x menos f del seno de x. Ahora vamos a derivar. La derivada de la primera será f' de 5x por la derivada de la interna, en este caso 5, menos f' del seno de x por la derivada de la interna, que en este caso es coseno. Y pues esto es igual. La derivada de la integral es la misma función que se trató de integrar. En este caso se trató de integrar la variable al cuadrado más 1. Aquí sería 5x. Menos, de igual manera, la derivada de la integral es la misma función que se trató de integrar. Yo traté de integrar t al cuadrado más 1. Esto será la raíz del seno de x al cuadrado más 1 por coseno de x. Y ahí termina esa parte. Sí, ahí termina, ¿ya? Que no sé si chicos tienen alguna pregunta. Ya. Ahora vamos a hacer otra clase de ejercicios que de cierta manera piden un poco más de razonamiento. No es tan mecánico como hacer esto, sino
piden un poco más de razonamiento y es el siguiente, ¿sí? Dada esta función, les voy a escribir, dada esta función, vamos a estudiar su monotonía. A ver, traten de pensar, traten de tomarse 1 o 2 minutos en ver de qué manera podrían ustedes resolver este problema. A ver, si a mí me piden analizar la monotonía de una función, lo único que intentaré hacer es utilizar el criterio de la primera derivada. Poder utilizar el criterio de la primera derivada. Voy a derivarle a esa función. Sin embargo, antes de derivarle a esa función, le voy a escribir de esta manera. F de x, esto es igual a x al cuadrado menos 3, que multiplica a g evaluado en tangente de x menos g evaluado en 0. ¿Ya? Lo que estoy utilizando aquí es el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? No le llamo F mayúscula, sino le llamo G mayúscula. Ya. Ahora sí voy a utilizar el criterio de la primera derivada y voy a derivar. Aquí tengo la derivada de un producto, ¿no? Entonces, será derivada de la primera más derivada de la segunda por la derivada de la interna. La derivada de la tangente es secante. Esto se hace 0 por x al cuadrado menos 3. ¿Ya? El siguiente punto, sigo operando.
f' de x, pues esto será 2x que multiplica a g evaluado en la tangente de x menos g evaluado en 0 más la derivada de la integral. Si la derivada de la integral es la misma función que traté de integrar. Yo traté de integrar 1 sobre 1 más la variable al cuadrado. Aquí será lo mismo. 1 sobre 1 más la variable al cuadrado. ¿Cuál es la variable? Tangente. Por secante al cuadrado de x por x al cuadrado menos 3. F' será 2x que multiplica a g de la tangente de x menos g de 0. 1 más tangente al cuadrado, eso es secante al cuadrado. Queda secante al cuadrado sobre secante al cuadrado por x al cuadrado menos 3. Y pues finalmente ya. Y hasta ahí puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Hasta ahí puedo utilizar, interpreté el teorema fundamental, utilicé ambos, el primero y el segundo. Si yo quiero analizar el ejercicio por el criterio de la primera derivada, es prioritario saber cuánto vale esto. En este punto, para dar una respuesta, sí necesito saber cuánto es eso que está ahí. Si no sé cuánto es eso, no puedo dar una respuesta. Es prioritario, o bueno, en este punto, sí me veo obligado a integrar. La integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado, eso es arco tangente, ¿no? Justamente la integral de 1 sobre 1 más t al cuadrado de t, esto es arco tangente. Arco tangente de t. Arco tangente de t. Entonces, esta función g es arco tangente. La función g es arco tangente. Esto es igual a 2x por arco tangente de la tangente menos arco tangente de 0 más x al cuadrado menos 3. Aquí sí, obligatoriamente, como les digo, tenía que saber cuánto vale esa integral. En caso contrario, no podía dar una respuesta. Arco tangente de la tangente, eso es x. Arco tangente de 0, eso es 0. Más x al cuadrado menos 3. 2x por x, 2x cuadrado más x cuadrado, 3x al cuadrado menos 3. X al cuadrado menos 1. X más 1, x menos 1. Listo. Hasta este punto, chicos, les voy a dar unos minutos para que copien. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días, Inge. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿No sería mejor primero sacar la integral definida
para de ahí derivar, o necesariamente tengo que hacer con el teorema fundamental. El ejercicio estaba enfocado en utilizar el teorema fundamental. ¿Sí? O sea, el ejercicio estaba enfocado en utilizar el teorema fundamental. Sí podía hacerle de esa manera. Esto es un ejercicio de examen que algunas personas hicieron como usted dice, ¿no? Primero calculó la integral y luego ya simplemente operó. Va a llegar una respuesta, sí, va a llegar una respuesta, ¿no? Y es la misma, ¿no? El, el ejercicio, digamos, pero estaba en la sección del teorema fundamental, entonces de alguna manera debía ocupar el teorema fundamental. En este caso, lo que usted dice se puede hacer simplemente solo porque esta integral sí la puedo conocer. Vamos a hacer ya después otro problema en uno en el que ya la integral ya no se puede conocer y ahí sí tengo que hacer el teorema fundamental. Pero aquí respondiendo a su pregunta, sí lo podía hacer de esa manera. ¿Sí? Calculaba la integral definida, la evaluaba y luego simplemente le quedaba x cuadrado menos 3 por la tangente de x, que ya lo podía resolver de cualquier manera. ¿Sí? Ya, Inge, muchas gracias. Luego, bueno, ya tengo la derivada. El criterio es igualar a 0. Bueno, pese a que ya terminamos este punto, ¿no? Ya no hay, o bueno, ya no creo que volvamos a ver esto, ni ustedes tampoco. Bueno, ustedes sí lo verán en los demás cursos. Y cuando vayan a estudiar la monotonía una vez más, o sea, vale la pena porque sigo viendo esos mismos errores y quisiera tratar de mitigar esos errores que estoy viendo. No es de esto, no, no es de esto. No es, tienen una función f de x, cualquier cosa. Derivan e igualan a 0 de una. No es tan así. No es tan así. Siempre les pondré de ejemplo esto, ¿no? La derivada de esta función es 4 menos x al cuadrado. La derivada de otra función es x al cuadrado menos 4. Si ustedes de una derivan e igualan a 0, ambos son 2 y menos 2, ambos ceros, pero en el proceso pueden comerse signos, ¿sí? En el proceso pueden comerse signos. Una función es así. Uh-huh. Una función es así. Y la otra función es así. Yo voy al punto que he visto que hacen esto, ¿no? De que, digamos, tenemos esta. F' es igual a 4 menos x al cuadrado. Esto ponen de una que es 0. X al cuadrado menos 4 es igual a 0. X es igual a 2 o X es igual a menos 2. Y si analizan los signos, analizan con esto. Y no es eso. Entonces, vale la pena seguir, ¿no? La recomendación de que derivan, factoran y luego igualan a 0. Yo derivé, operé lo que tenía que operar y luego igualé a 0. Porque si no, puedo dar respuestas, ¿cómo sería? Cambiadas, ¿no? Lo que debería ser máximo, para mí es mínimo. Lo que debería ser mínimo, para mí es máximo. Lo que debería ser creciente, para mí es decreciente. Ese tipo de cosas suceden. Entonces, por eso les recomiendo derivar, ¿no? Factorar y luego igualar a 0. Igualo a 0. Aquí me queda 3 por x más 1 por x menos 1. Esto es igual a 0. X más 1 es igual a 0. O x menos 1 es igual a 0. X igual a menos 1 o x igual a 1. Esos son los puntos críticos. Posibles máximos o posibles mínimos. Lo siguiente es escribir o hacer una tabla de signos. Lo que yo voy a hacer es ver cuáles son los factores que dan el signo a la derivada. Entonces,
aquí en la derivada de la función, los factores que dan el signo son x más 1 y x menos 1. No hay más factores. Aquí escribiré x más 1, x menos 1, el signo que va a tener la derivada, y aquí escribiré la monotonía de la función. Aquí irá menos infinito, menos 1, 1, más infinito. X más 1 se hace 0 en menos 1. Esto será menos, más, más. X menos 1 se hace 0 en 1. Esto será menos, menos, más. El signo de la derivada, menos por menos es más por menos es menos, más por más es más. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, es decreciente. Y yo podré decir ya la conclusión: f es estrictamente creciente en el intervalo de menos infinito a menos 1, unido con 1 a más infinito. Y f es decreciente en el intervalo entre menos 1 y 1. Y ahí termina el ejercicio, ¿no? Y ahí termina el ejercicio. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Hice una pregunta. Dígame, buenos días. Eso del teorema fundamental del cálculo, solo o sea, un ejercicio solo aplicamos cuando nos pida que vayamos por este método, ¿no? Verá, ¿cómo explicar? Lo del teorema fundamental del cálculo, darle un ejercicio de la manera que estábamos haciendo, es muy difícil que le den. O sea, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, ejercicios así, digamos, muy difícil que le den un ejercicio así. O sea, no es... Tendrían que ser unas funciones un poco más elaboradas, aquí teniendo otro tipo de funciones también. Lo que se puede dar son ejercicios como este último. O sea, de que, bueno, usted tiene una función, en ningún momento yo le digo que utilice el teorema fundamental. En ningún momento. Y al momento de hacer una solución, usted aplica el teorema fundamental. Por ejemplo, en el deber tiene esto. Por ejemplo, dice, dada la siguiente función f cuya imagen es, aquí tengo la imagen, analizar la monotonía de la función. Entonces, utiliza el criterio de la primera derivada y ahí utiliza el teorema fundamental del cálculo. O sea, no está de manera explícita, pero sí de manera implícita. Lo mismo acá. Encontrar los 4 primeros puntos críticos de esta función. Para encontrar los puntos críticos tiene que derivar e igualar a 0. Entonces, ahí utiliza el teorema fundamental del cálculo. De ahí ejercicios así en los semestres que he estado, sí los han ido rechazando. No hay un ejercicio así donde, digamos, sea muy mecánico, sino sea algo un poquito más de pensar. Entonces, yo pensaría que ejercicios así, difícil que le evalúe. Difícil que le evalúe un ejercicio así. Lo que sí puede evaluarse es ejercicios de aplicaciones en donde indirectamente aplica el teorema fundamental. Les voy a poner un ejercicio que les tomaron en un examen a sí mismo para que ustedes miren de qué manera se lo utiliza el teorema, ¿sí? De qué manera se utiliza. Y no es que está escrito de manera explícita y utiliza el teorema fundamental del cálculo, sino son cosas de que uno viendo debe decir, bueno, creo que esto es por este camino o esto es por este método.
y es este ejercicio. Es el límite cuando x tiende a 0 de la integral de 0 hasta x de raíz de 1 más el seno al cuadrado de t sobre x al cuadrado y todo esto al cuadrado. Ese ejercicio, por ejemplo, ese ejercicio lo tomaron en un examen atrasado y daba la impresión, les comento que daba la impresión de que este ejercicio era un problema más de límites, que era un problema más de límites que de integrales. Les comento esto porque este fue parte de un supletorio atrasado, entonces uno va con la idea del supletorio de que me están evaluando todo y me están poniendo un límite mezclado con una integral, entonces a veces uno no piensa un poquito más, ¿sí? A veces como que somos muy mecánicos, no. Eso es un problema básicamente de toda la universidad, no del prepo, no del primer semestre, sino de toda la universidad, de que eh, el componente de pensar, es muy difícil. Me enseñan a hacer ejercicios, pero no me enseñan a razonar, o yo no me pongo un momento a leer. Yo les comento lo que vi porque estaba ayudando a calificar en ese entonces, y vi lo que muchos hicieron en el supletorio ese atrasado. No pensamos, entonces simplemente yo veo un ejercicio mezclado. Les comento esto también porque en ese mismo supletorio, se había evaluado calcular el volumen de un sólido de revolución. Creo que era una figura algo así. Giraba en torno a este eje, se calculaba el volumen de esa figura y luego se optimizaba. Entonces, o bueno, creo que esa fue la pregunta del examen final. Se venía de una pregunta en la que se calculaba el volumen de un sólido de revolución y luego a esa figura o a ese volumen lo optimizaba. Entonces, venían con eso. Venían de que se les tomó ejercicios mezclados, de que... Y al momento de llegar a este ejercicio, la mayoría de personas de los que yo califiqué, de los que yo revisé, nunca lo vieron. Nunca vieron que el problema era el teorema fundamental del cálculo. Lo que yo vi fue el cálculo de la integral. Y se veían muchas cosas, ¿no? Se veía gente que daba una respuesta, de que hacían cuadrar una respuesta, muchas cosas, personas que intentaron, que lo hacían bien, o sea, todas las cosas que fueron escribiendo las fueron escribiendo correctamente, pero dejaron a medias del ejercicio y dejan a medias del ejercicio porque esa integral no existe. Esa integral sí les puedo asegurar que no existe. Raíz de 1 más del seno al cuadrado, esa integral sí no existe. Entonces, yo veía lo que hacían, algunos hacían cuadrar respuestas, otras personas hacían bien, pero llegaban a puntos, o creo que ya se daban cuenta de que se estaban demorando mucho. Y nadie de las personas que yo revisé lo interpretó como el teorema fundamental del cálculo. O sea, y nadie lo hizo de la manera que se debería hacer. ¿Cuándo yo me doy cuenta que debo utilizar el teorema fundamental del cálculo? ¿Y cuándo me doy cuenta que debo integrar? El punto va aquí, ¿no? El punto va aquí. Me ponen este ejercicio y lo primero que yo hago, digo, bueno, este es un ejercicio de límites. La última operación, digamos, bueno, aquí está una integral ya,
Pero lo último que tengo que hacer o la respuesta viene dado por un límite. Lo primero que hago en los límites, que siempre hice en los límites, fue evaluarle al límite. Saber más o menos cuánto será. Si yo le evalúo, en donde veo x escribo 0. La integral definida de 0 hasta 0, eso es 0, sin analizar teoremas, simplemente solo con las propiedades de la integral definida, esto es 0. Tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Sin calcular la integral, yo sé que tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Muy bien. Como tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0, puedo aplicar regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital va en indeterminaciones de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aquí en este punto, cuando decido aplicar la regla del L'Hopital, aquí decido aplicar el teorema fundamental del cálculo. Digo, a ver, voy a aplicar una regla del L'Hopital, voy a derivar un numerador, voy a derivar un denominador. Lo primero que voy a hacer es ver cuánto vale esto. Entonces, ahora voy a ver cuánto vale esto. Como yo noto que aquí está t y aquí está x, entonces eso digo, eso es algo que vi en el teorema fundamental del cálculo. Lo que yo voy a decir es que esto será f de x menos f de 0 y todo esto al cuadrado sobre x al cuadrado. Voy a operar esas funciones. Sí, voy a operarles a esas funciones. El sentido de operación me refiero al cuadrado perfecto. Esto será f de x al cuadrado menos 2 veces f de x por f de 0 y menos f de 0 al cuadrado sobre x al cuadrado. Todas las cosas hay que irlas haciendo paso por paso y por partes, ¿no? Entonces, primer punto, evaluar un límite. No calcular la integral, sino evaluar un límite para saber qué es lo que sucede. Momento de evaluarle me queda 0 sobre 0. En una indeterminación 0 sobre 0 puedo aplicar regla del L'Hopital. Al momento en que quiero aplicar regla del L'Hopital, quiero derivar esto. Digo, la derivada de una integral, eso es el teorema fundamental del cálculo. Ya, ahí sí ya veo el teorema fundamental del cálculo. Antes de eso no estaba escrito nada, sino simplemente calcular un límite. Como quiero lidiar con algo más algebraico, elevo al cuadrado. Y aquí en ese punto voy a aplicar regla del L'Hopital. La misma función, solo que escrita o representada de otra manera. Entonces voy a aplicar la regla del L'Hopital. Esto será igual al límite cuando x tiende a 0. Derivada del primero. 2 por f de x por f' de x. Menos 2 f' de x por f sub 0. Y todo esto sobre 2x. Simplifico los dos. Sí, simplifico los dos. Esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f' de x. F por f' menos f' por f de 0 sobre x. ¿Ya?
Evaluemos de nuevo. ¿Sí? Evalúo para saber qué es lo que tengo. Cuando x tiende a 0, aquí me queda f de 0 por f' de 0 menos f' de 0 por f de 0 sobre 0. Yo no sé cuánto vale esto. Mucho menos sé cuánto vale esto. Sin embargo, estos dos números son iguales. F de 0 por f', f' por f. Esos números son iguales. No sé individualmente, no sé cuánto es, pero son iguales. Esto es 0 sobre 0. Volvemos a tener una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Puedo o debo volver a aplicar regla de L'Hopital. Y es lo que voy a hacer. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Derivada del primero, f' por f' más derivada del segundo por el primero. f2' por f de x menos f2' de x por f sub 0. La derivada de x es 1, así que ya no le escribo. Sé que la indeterminación se fue. Eso para mí es clarísimo. La indeterminación se fue. Voy a reescribir y voy a asociar lo que se puede dentro de este límite. Saco de factor común la segunda derivada. F' por f', eso es f' al cuadrado. ¿Ya? Les voy a dar unos minutos para que copien. Y ya estamos muy cerca de terminar el problema. Ya. Ya la indeterminación se fue. Ya la indeterminación se fue. La pregunta es si puedo o qué nomás debería calcular. F', sí puedo calcular f'. La derivada de la integral, es la misma función que traté de integrar. La derivada de la integral es la misma función que traté de integrar, pero evaluada en x. Digo, ¿ya? Esto será el límite cuando x tiende a 0. La derivada de la integral es la misma función que traté de integrar. ¿Qué traté de integrar? 1 más seno cuadrado. Entonces, la raíz de 1 más el seno cuadrado de x. Ya. Eso es la derivada de la integral. ¿Ya? F2' es la derivada de esto. F2' es la derivada de eso. La pregunta o el punto es, ¿vale la pena calcular F2'?
Y la respuesta es que no. No vale la pena calcular F2'. ¿Por qué no vale la pena? Porque cuando yo evalúe, esto va a ser siempre 0. Siempre va a ser 0. F de 0 menos F de 0, eso siempre va a ser 0. Entonces, no tiene mucho sentido el calcular la segunda derivada si sé que se va a multiplicar por 0. No tiene mucho sentido eso. Aquí simplemente lo escribo. Y evalúo, ¿no? Cuando x tiende a 0, aquí me quedará f2' de 0 por f de 0 menos f de 0 más la raíz de 1 más seno al cuadrado de 0 al cuadrado. Esto es 0 y seno de 0 es 0 al cuadrado 0 más 1, 1, 1. El límite es 1, la respuesta es 1. Y ahí termina ese problema. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Miren, entonces, este es un ejercicio, digamos, que se evalúa el teorema fundamental del cálculo, pero no directamente. No es directo la aplicación, no es tan directa que se diga. Había que saber ver qué reemplazo, qué no reemplazo, darme cuenta de algunas cosas. F2' la podía calcular, eso sí les digo. Tenía que derivar esto. Sin embargo, no iba al caso porque se iba a multiplicar por algo que siempre iba a hacerse 0. F de x menos f de 0 cuando x tiende a 0 siempre se hace 0, ¿no? Y ahí terminaríamos. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Ya. Con esto, chicos, terminamos la parte del teorema fundamental del cálculo. Sí, terminamos la parte del teorema fundamental. Lo que ustedes les podrían preguntar si es que les evalúan podría ser, digamos, monotonía, puntos críticos o límites, como acabamos de ver. Ese tipo de cosas les podrían preguntar. Donde indirectamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo. De ahí preguntarles la derivada de una integral, no creo. La verdad, siendo sincero, no creo. No creo. Esos ejercicios ayudan para darnos cuenta cómo se deriva nomás. ¿Listo, chicos? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, no. Bueno. Vamos a ver ahora ya el último tema de todo el sílabo, que corresponde a aplicaciones. Perdón. Pero ya entonces sabes, ponle. Ya. El último tema corresponde a aplicaciones de la integral. Dentro de aplicaciones de la integral podemos ver cálculo de áreas, longitudes de arco, volúmenes de sólidos de revolución. Lo primero que vamos a estudiar es cálculo de áreas. Vamos a ver de qué manera se puede calcular un área. Les voy a presentar la última hoja. Ya. En esta hoja van a tener un compendio de ejercicios de cálculos de áreas entre dos curvas, longitudes de arco, plantear longitudes de arco y volúmenes de sólidos de revolución. Y en esta parte de aquí, cuando ustedes se descarguen en el PDF, pueden darle clic a cada uno de estos links, son links, ¿no? Y les llevará a unas aplicaciones en GeoGebra
donde pueden comprender o visualizar de mejor manera lo de volúmenes de revolución. Es medio difícil si no se tiene una buena imaginación el visualizar cómo es que está girando la figura y qué tipo de forma es la que me queda, ¿no? Eso se apela mucho a la imaginación, a su inteligencia abstracta, se podría decir, y a veces es fácil verlos, otras veces no comprendo, no le veo cómo es que se forma la figura. Entonces, les pueden ayudar, ¿no? Les puedan ayudar a que revisen esos links. ¿Ya? Vamos a hacer los problemas. Vamos a hacer el primero. Encuentre el área total acotada por la gráfica de la función y, por la gráfica dada, perdón, y el eje X en el intervalo dado. Entonces necesito ver la figura y el eje X en el intervalo dado. La función es y igual a x al cuadrado menos 1. En el intervalo entre menos 1 y 1 y el eje X, ¿no? Aquí en este caso vamos a graficar esa figura. Esa figura no debería ser un problema graficarla. Es una parábola. Yo les voy a presentar la gráfica. Yo ya hice esas gráficas, así que les voy a presentar esa gráfica. La pongamos aquí. Ya. Aquí está la gráfica de la función x al cuadrado menos 1 entre menos 1 y 1. El área que estoy buscando me dice el área de esa figura entre menos 1 y 1 y el eje X. El área que estoy buscando es todo esto. Ese es el área que estoy buscando. Para nosotros poder encontrar el área, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar elementos diferenciales de área. Voy a tomar un elemento diferencial de área, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a dibujar un rectángulo. Nosotros vamos a coger y vamos a dibujar un rectángulo. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro rectángulo. El área de ese rectángulo le voy a llamar dA. Porque es un elemento pequeño en teoría, entonces le voy a llamar dA. El área tiene que ser base por altura. La base siempre va a ser de X. Como es un elemento súper pequeño, la base siempre tiene que ser de X. La base siempre tiene que ser de X. En otras palabras, la base siempre tiene que ser el elemento diferencial. Puede ser de X, puede ser de Y, puede ser de Z, dependiendo de los planos en el que estemos, pero la base tiene que ser el elemento diferencial. Por la altura. Por la altura. Para saber cuál es la altura, ¿sí? Para saber cuál es la altura, vamos a utilizar un proceso metodológico, digamos, no tiene mucho criterio teórico, pero la altura la vamos a definir como la función, digamos, que se encuentra arriba menos la función que se encuentra abajo. Esa va a ser la altura. La función que está arriba menos la función que está abajo. Esto fácilmente se puede ver si calculamos, digamos, una distancia entre dos puntos. Aquí tengo el punto 2 y aquí tengo el punto menos 3
y quiero saber cuánto vale esto, eso es 2 menos menos 3 y esto es 5. El número que está arriba, el número que está abajo. Entonces, la función que está arriba menos la función que está abajo. En el elemento que nosotros tomamos, perdón, ya le borré, menos la función que está abajo. En el elemento que nosotros tomamos, este es el punto que está arriba. Este es el punto que está abajo. El punto que está arriba corresponde a 0. Ese punto es 0. Entonces, ahí va 0. El punto que está abajo es f de x. La altura es menos f de x. El diferencial de área es menos f de x de x. Sí, el diferencial de área es menos f de x de x. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ahora, como el diferencial de área es menos f de x, ese es un elemento representativo. Yo lo que quiero saber es si ese elemento representativo funciona o es aplicable, mejor dicho, es aplicable durante todo el intervalo. Entonces, digo, a ver, todo el intervalo es de entre menos 1 y 1. Si dibujamos aquí el rectángulo, esto es 0, esto es f de x. Muy bien. Si lo dibujamos por aquí, esto es 0, esto es f de x. Si lo dibujamos por aquí, esto es 0, esto es f de x. Si lo dibujamos casi en 1, esto es 0, f de x. Sí, exactamente el rectángulo no está cambiando. Ese elemento diferencial es aplicable durante todo el intervalo. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a integrar. Cuando integramos este diferencial de área, vamos a tener simplemente el área. Y vamos a integrar menos f de x de x. Pero ese rectángulo inicia en menos 1 y termina en 1. Y esa integral definida representa el área de la figura. El área de esa parábola con el eje x entre menos 1 y 1. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Vamos a calcular. Esto es x al cuadrado menos 1. El área es igual a la integral entre menos 1 y 1 de menos x al cuadrado menos 1 de x. El área es igual a la integral entre menos 1 y 1 de 1 menos x al cuadrado de x. Como esta función es par, el área es igual a 2 veces la integral de 0 hasta 1 de 1 menos x al cuadrado de x. Integren, chicos, y esta integral es fácil de calcular. Integren y me dicen cuánto les queda.
Cuando ya tengan el resultado de la integral, me dicen, por favor, cuánto les ha dado, ¿no? Dos tercios. Sí. Ya. Siempre, como estamos calculando un área, vale la pena el escribir eso de unidades cuadradas, ¿no? O sea, fíjese la diferencia de calcular la integral definida a calcular un área, ¿no? Si me hubieran pedido calcular la integral entre -1 y 1, me hubiera dado un valor negativo. ¿Sí? Si me hubieran pedido calcular la integral de la gráfica entre -1 y 1, me daba un valor negativo. Así que cuando vayan a calcular ya en verdad un área, o sea, que textualmente diga área, el resultado tiene que ser positivo. El resultado tiene que ser positivo. Vamos a ver otro problema. Vamos a ver el siguiente problema. Que era, dígame. 4/3 me salió a mí, no sé si estoy mal yo. Sí, 4/3. Ya, gracias. Estos 4/3. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver y igual a x al cubo menos 6x. Y igual a x al cubo menos 6x, evaluado entre -1 y 1, ¿no? Y lo que voy a hacer es graficar esa función. Si vamos a graficar esa función, les voy a indicar cómo se ve la gráfica de esa función. Y aquí está. Esa es la gráfica de la función. Eso es y igual a x al cubo menos 6x, se ve así. Ya. Con el eje x, el área que estamos buscando es la siguiente. Ya. Identifico el área, tengo el gráfico de la función, y ahora me queda por escribir un elemento diferencial de área. Yo voy a escribir un elemento diferencial de área. Lo voy a hacer aquí. Que tiene de ancho de x y tiene esta altura. ¿Ya? El elemento diferencial será esa altura por dx. La altura, como les digo, siempre viene dado por la función que se encuentra arriba menos pues la función que se encuentra abajo. La función que se encuentra arriba es f de x. Y la función que se encuentra abajo pues es 0. Entonces, aquí me queda f de x menos 0. El diferencial de área es f de x por dx. El siguiente punto es ver si ese rectángulo es válido durante todo el intervalo. Es fácil notar, sí es fácil notar, gráficamente creo que se puede ver que si al rectángulo lo dibujo aquí,
este punto es 0 y este punto es f de x. ¿Qué cambia a que este punto sea f de x y este punto es 0? O sea, la función que está arriba sí cambia. En un hasta 0 podría decirles que es f de x. Y después del 0 podría decirles que es 0. Entonces, tenemos dos áreas de calcular. Porque el rectángulo cambia, la altura del rectángulo cambia. Tenemos un área 1 donde funciona este rectángulo. Voy a llamar diferencial de área 1. Y tenemos un área 2. Tenemos un área 2 en donde el diferencial de área 2, perdón. Ya. Y tenemos un área 2 diferencial donde la altura, que es la función que está arriba menos la función que está abajo, viene dada por 0 menos f de x. El diferencial de área 2 viene dado por menos f de x de x. Presten. Ese punto sí es clave ver, ¿no? O sea, el ver que los rectángulos cambian, que la altura cambia, que más que todo que la función que está arriba ya no es la misma. Tenemos diferencial de área 1 y tenemos diferencial de área 2, porque son dos áreas distintas. Los rectángulos tienen diferentes medidas en la altura. No sé si chicos tienen hasta este punto alguna pregunta. Ya. El área total que yo estoy buscando, el área total que yo estoy buscando va a ser igual al área 1 más el área 2. El área 1 será asociado al diferencial, ¿no? Será la integral de f de x, pero ¿en dónde nomás existe este rectángulo de área 1? Ese rectángulo de área 1 existe desde menos 1, que es de este punto, hasta 0. De menos 1 hasta 0. Más la integral. Ahora el diferencial de área 2 tiene la integral de menos f de x, pero el rectángulo del área 2 existe desde 0 hasta 1. Y ya tenemos la integral que representa, bueno, las dos integrales que su suma representa el área. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? ¿Cuánto vale f de x? F de x es x cubo menos 6x. Entonces, me queda la integral de menos 1 hasta 0 de x cubo menos 6x más la integral de 0 hasta 1 de 6x menos x cubo de x. ¿Ya? Integren, chicos, por favor, para ver cuánto les da eso.
Cuando ya terminen me dicen cuánto les queda, ¿no? Les voy a poner cuánto queda de las integrales, ustedes las evalúan, ¿no? Esto es x a la cuarta sobre 4 menos 3x al cuadrado, evaluado entre menos 1 y 0, más 3x al cuadrado menos x a la cuarta sobre 4, evaluado entre 0 y 1. Y los valores que les dé, ¿no? Los valores que les dé. Y de antemano tiene que darles positivo. Si eso llega a ser negativo, algo hicimos mal, ¿no? Tres, 35 me dijo. 3. 3 unidades al cuadrado. Ya. Vamos a hacer ahora, digamos, ejercicios ahora un poco más complejos que involucran dos curvas. Lo que estábamos haciendo era la parte más básica, que es la función y el eje X. Ahora vamos a ver dos curvas. ¿Qué sucede o de qué manera se podría hacer con dos curvas? Les voy a compartir la pantalla. ¿Qué digo? Voy a volver a cargar el archivo. Ya. Vamos a hacer este. Encuentre el área de la región acotada por la gráfica de las funciones dadas. Y igual a menos x al cuadrado más 6. Y igual a menos x al cuadrado más 6. Y la otra función, y igual a x al cuadrado más 4x. Ya, vamos a ver. No sé cómo se verán las gráficas, digamos, en un ejemplo general y ambiguo. Lo que está sucediendo es esto, ¿no? Lo que está sucediendo es esto. Tenemos una función. Le voy a llamar f. Y tenemos otra función que le voy a llamar g. El área que me está pidiendo es esto. Eso me está pidiendo. Lo primero que voy a calcular son estos puntos. Cuando ustedes tengan curvas, lo primero es encontrar los puntos de intersección o los puntos de intersección. Los puntos de intersección de esas dos curvas. Saber en qué puntos se unen. En este caso, voy a igualar y igual a y para saber los puntos. Menos x al cuadrado más 6 sería igual a x al cuadrado más 4x. Esto sería igual a 2x al cuadrado más 4x menos 6 igual a 0. Saco de factor común 2.
x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Factoro x cuadrado menos x más 3x es 2. Y finalmente, pues, x es igual a menos 3 o x es igual a 1. En menos 3 y en 1 se cruzan esas dos gráficas. ¿Sí? En menos 3 y en 1 se cruzan esas dos gráficas. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Algo que se va a formar siempre, sí, algo que se va a formar siempre, que no importa cómo sea la gráfica, no importa de qué manera estén las funciones, no importa cuáles son los puntos de corte. El diferencial de área siempre va a venir dado por la altura y de x. O sea, el diferencial de área va a ser eso. La altura siempre va a ser la función que se encuentra arriba menos la función que se encuentra abajo. Si yo tengo la gráfica de la función, para mí sería súper fácil identificar los puntos de corte, cuál es la función que está arriba, cuál es la función que está abajo, visualizar gráficamente cuál es el área. A veces tengo el tiempo de graficar, a veces sé cómo se grafica también. Sin embargo, quizá en una prueba, quizá en un examen, las funciones sean un tanto complejas, no tenga la experticia de graficar y quizá el graficar a mano, pierdo tiempo graficando a mano. Pierdo tiempo graficando a mano. Si tienen la oportunidad, si en el examen o en la prueba se les permite utilizar una graficadora o pueden graficar en una graficadora, háganlo como manera de ayuda o de soporte en lo que están haciendo. Si no pueden, no es necesaria una gráfica. Si entendemos lo que les voy a explicar en este punto, no es necesaria una gráfica. Volviendo al tema, o sea, volviendo a la idea que quiero dar. Una función es así, otra función es así. Y este es el área. Los puntos de corte ya los tengo. Este punto para mi ejemplo es menos 3 y este punto para mi ejemplo es 1. O sea, esos puntos ya los tengo. El rectángulo es así. Y el rectángulo siempre va a ser así. O sea, la función que está en verde siempre será la función que se encuentra arriba. Y la función que está en rojo siempre será la función que se encuentra abajo. O sea, eso va a darse siempre. Lo que me queda por saber es cuál es la función que está arriba, cuál es la función que está abajo. Yo les recomiendo a ustedes, si no tienen la oportunidad de utilizar una graficadora y ver en verdad cuál es la función que está arriba, cuál es la función que está abajo, tomen un número entre menos 3 y 1. ¿Sí? Tomen un número cualquiera, el que a ustedes les parezca más fácil. Un número entre menos 3 y 1 para mí es el 0. Y evaluemos las dos gráficas, las dos funciones en 0.
y es igual a 6, y es igual a 0. Entre 6 y 0, ¿qué número es más grande? Es más grande el 6. Por tanto, esta es la función que está arriba. Y esta, en cambio, pues es la función que está abajo. Eso deben hacer, digamos, de una manera analítica, de saber qué función está arriba, qué función está abajo, sin la necesidad de graficar. Ya graficando ya puedo verla, pues. La función que ha estado arriba ha sido menos x cuadrado más 6. La función que está abajo ha sido x al cuadrado más 4x. Menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. El diferencial de área es igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 6 de x. Ahora, ese diferencial de área existe entre los puntos de intersección. Entre menos 3 y 1. El área que estamos buscando es igual a la integral entre menos 3 y 1 de menos 2x al cuadrado menos 4x más 6 de x. ¿Ya? ¿Tienen, chicos, hasta este punto alguna pregunta? Ya. Les doy tiempo para que copien. Les voy a presentar las gráficas. No he hecho esa gráfica. Esa gráfica no la he hecho. Ujú. A ver. La primera función era menos x al cuadrado más 6. Y igual a menos x al cuadrado más 6. La otra función era x al cuadrado más 4x. Ya. Se chocan en menos 3 y en 1. Este es el área que voy a calcular. La función que está arriba es la función que está de verde, que corresponde a menos x al cuadrado más 6. Y la función que está debajo es la de azul, que es x al cuadrado más 4x, que es justamente el mismo criterio que hice así. Encontré en donde se cruzan, tomé un número cualquiera entre menos 3 y 1, tomé el 0, el 1 me dio 6, el otro me dio 0. Entre 6 y 0 más grande es 6, entonces esta es la función que está arriba. Y luego ya integré. Entonces, sí, siempre me va a dar eso, y eso siempre les va a dar. El sustento teórico de que suceda eso es por el teorema de Bolzano y el teorema de valor medio, netamente. Voy a escribir la integral, no la voy a calcular, eso lo tienen que hacer ustedes, solo voy a escribir cuánto queda esto integrando. 2/3 x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x evaluado entre menos 3 y 1. Y lo que les dé de ahí, lo que les dé de ahí. Si calculan la integral, me dicen cuánto les da.
64 tercios. Gracias. La respuesta es 64 tercios. Unidades cuadradas, ¿no? Veamos otro problema, sí, veamos otro problema. Veamos este. X igual a y al cuadrado menos 6y más 1. X igual a y al cuadrado menos 6y más 1. Y la otra, pues, x igual a menos y al cuadrado más 2y más 1. A menos y al cuadrado más 2y más 1. ¿No? Tengo las dos curvas. Y lo que voy a hacer es primerito encontrar los puntos de intersección, ¿sí? O sea, en este caso, ver en qué puntos se encuentran para ver cómo está acotada esa figura. X igual a X. Y cuadrado menos 6y más 1 igual a menos y al cuadrado más 2y más 1. Encuentro los puntos de intersección. A ver. A ver, calculemos eso. Esto sería 2y al cuadrado menos 8y igual a 0. 2y, y menos 4 igual a 0. Y igual a 0 o y igual a 4. ¿Ya? Encontré los puntos de intersección. Sí, encontré los puntos en donde se intersecan. Y lo que yo puedo notar, así simplemente solo viendo esto, esta no es una función que depende de x. Ambas son funciones que dependen de y. Y ambas son funciones que dependen de y. No es una clásica función que depende de x, sino es una función que depende de y. Si estoy haciendo eso, básicamente lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Tengo una función por aquí. Tengo
Tengo ahí la otra función. Y lo que voy a hacer es un rectángulo así. En donde ahora el ancho es de y. El diferencial de área viene dado por el ancho, que es de y, por la altura. Esto sigue siendo la altura para mí, ¿no? Esto sigue siendo la altura. Esto sigue siendo la altura. Ahora la altura se la calcula ya no como la función de arriba, digamos, menos la función de abajo. Ahora esto se calcula como la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. ¿Qué función está a la derecha? ¿Qué función está a la izquierda? Esta consideración, digamos que se la hace solo porque ya no es una función de x, sino es una función de y. Entonces, la función de la derecha menos la función que está a la izquierda. Una vez más, para saber cuál está a la derecha y cuál está a la izquierda, tomamos un número entre 0 y 4. Y tomamos un número entre 0 y 4. El 1. ¿Qué sucede cuando y es 1? Cuando y es 1, me quedaría 1 al cuadrado 1 más 2, 2, menos 6, menos 4. Y aquí sería 2. ¿Cuál número es más grande entre 2 y 4? Entre 2 y menos 4, perdón, este. Significa que esta función es la que se encuentra a la derecha, porque es más grande. Y esta función es la que se encuentra a la izquierda. Una vez que ya identifican qué función está a la derecha, qué función está a la izquierda, ya podemos calcular esa altura. La función que está a la derecha sería menos y cuadrado más 2y más 1. Menos y cuadrado más 2y más 1. Menos la función que está a la izquierda. Y cuadrado menos 6y más 1. Menos 2y al cuadrado, menos por menos más 8y. El diferencial de área es menos 2y al cuadrado más 8y de y. El área que estoy buscando es la integral de menos 2y al cuadrado más 8y de y, evaluado en los puntos de intersección 0 y 4. Listo. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta hasta este punto? Ya. Vamos a graficar eso. Sí, vamos a graficar eso. El cálculo del área es numérico, eso ya lo pueden hacer ustedes. Sin embargo, vamos a graficar para que miren qué sucede, ¿no? O sea, que efectivamente sí se cumple. Que no sé cómo se ven las gráficas de esas funciones, pero el análisis que hago sí es válido.
La primera función dice x igual a y cuadrado menos 6y más 1. X igual a y al cuadrado menos 6y más 1. Esa es la primera. La segunda función dice menos y cuadrado más 2y más 1. Menos y al cuadrado más 2y más 1. Ya. Vamos a hacer una captura de pantalla. Ya. La ecuación que está de negro, la función que está de negro, justamente corresponde a menos y cuadrado más 2y más 1. La ecuación es menos y cuadrado más 2y más 1. Si tomo un rectángulo, el ancho es de y, esto es la altura. La altura está desde este punto que está aquí, que es menos y cuadrado más 2y más 1, hasta este punto que está aquí, que corresponde a la otra función, y cuadrado menos 6y más 1. Derecha menos izquierda. No importa en dónde ustedes dibujen, la función de la derecha siempre será menos y cuadrado más 2y más 1, y la de la izquierda pues siempre será y cuadrado menos 6y más 1, no importa eso. ¿En dónde existe el rectángulo? Desde 0 hasta este punto que es 4. Y ahí tenemos esa integral. La pueden calcular. No tengo idea cuánto sea eso. No me interesa tampoco. Si la calculan, me dicen. Lo que sí les voy a decir, y con este análisis termino esta parte. Yo podía calcular el área de esta manera también. De esa manera también podía calcular el área. El valor es numérico. Si la respuesta es 5, si le hago de esa forma con un rectángulo con dx, también me tiene que dar la respuesta 5. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es las funciones, los límites de integración y el número de integrales. Si hago de esta manera es una sola integral. No sé cuánto sea el valor, pero es una sola integral. Si le hago de esta manera, con un rectángulo paralelo al de x, van a existir 3 áreas. El área 1, el área 2 y el área 3. Esto que está aquí le voy a llamar f de x. Y desde este punto hacia abajo le voy a llamar menos f de x.
Esto que está aquí le voy a llamar g de x. Y desde este punto hacia abajo le voy a llamar menos g de x. Es evidente cómo las alturas de los rectángulos cambian. Aquí es f de x menos f de x. Aquí es g de x menos f de x. Y aquí es g de x menos g de x. O sea, las alturas de los rectángulos cambian. Tendría que calcular 3 áreas. Tendría que encontrar cuánto es f de x. La función es x igual a y cuadrado menos 6y más 1. Cuando quiera despejar y, como está elevado al cuadrado, voy a tener un más y voy a tener un menos. Cuando quiera despejar y, lo mismo, voy a tener un más y voy a tener un menos. Y esos más y esos menos son estas partes que estoy escribiendo. La una positiva, la una negativa, la una positiva, la otra negativa. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Eso sería lo que habría que hacer. Si quisieran ustedes calcular el área con integrales en términos de x. Nadie a ustedes les va a decir cómo calcular un área. Si lo hacen con términos de x, si lo hacen con términos de y. Depende de la función, depende de qué resulta más conveniente, si especificarlo en x o especificarlo en y. Eso ya depende de ustedes, ¿no? No sé si alguien calculó esto. Si alguien tiene el valor de cuánto dará esto. 64 tercios. Gracias. 64 tercios de unidades al cuadrado. Ya. Esto sería todo por hoy, ¿no? En la clase del día martes haré un ejercicio más de cálculo de áreas y empezaremos a ver lo de cálculo de volúmenes mediante sólidos de revolución, ¿no? Empezaremos a ver eso. No sé si chicos tienen alguna pregunta sobre esta parte de áreas. Les recomiendo, o sea, más que recomendación, si tienen la posibilidad, grafiquen. O sea, si pueden. No les digo que ustedes grafiquen a mano porque puede ser medio impreciso. Me demoro graficando a mano. Entonces, no. Si tienen la oportunidad, utilicen una graficadora. Solo para que se den cuenta de manera más fácil, o sea, cuál es la función que está arriba, cuál es la función que está abajo, cuál es la función que está a la derecha, cuál es la función que está a la izquierda, cuáles son los puntos de corte. Si no tienen la posibilidad de hacer eso, tienen que hacer como les expliqué. Buscar los puntos de corte, tomar un número del intervalo, tomo un número del intervalo, veo cuál número es más grande, entre menos 4 y 2, más grande es 2, entonces si estoy en términos de y, eso será de la derecha. Si estuviera en términos de x, esa sería la función que está arriba. Y luego ya saben cómo calcular la altura. Plantean la integral e integrarían, ¿no? Eso, digamos, si no tuvieran o no podrían utilizar una graficadora. Si utilizan una graficadora es evidente ahí sí, sin estar con mucho análisis, cuál es la función de arriba, la de abajo, la de la derecha, la de la izquierda, los puntos de corte, desde donde nomás integro, ¿no? Eso sería todo, ¿no? Listo, chicos. Voy a finalizar ya la grabación. Eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Listo, chicos. Entonces finalizo la grabación